Vamos al segundo tipo de movimiento ideal. Ya vimos el primero, donde siempre recorre la misma cantidad de espacio devorando el mismo tiempo. Siempre 2 metros en un segundo, 2 metros en un segundo, 2 metros en un segundo, y le llamamos movimiento rectilíneo uniforme, porque siempre mantiene la misma velocidad. Va cambiando la posición, pero mantiene la velocidad. Segundo tipo de movimiento. Un movimiento también ideal, ¿sí? Y en este movimiento le vamos a dar siempre un segundo, para que se mueva. Y vamos a decir, bueno, en el primer segundo yo lo dejé mover a este cuerpo y se desplazó 2 metros, igual que este. Hizo un desplazamiento de 2,0 metros. ¿En cuánto? En el tiempo que le dejé pasar un segundo, ¿sí? Lo dejo correr un metro, lo dejo correr un segundo y se desplazó 2 metros. Ahora lo dejo correr el el próximo segundo, ¿sí? Y mira lo que hace. En el próximo segundo estaba en la posición 2, pero en vez de recorrer 2 metros, recorre más. Hace un desplazamiento de 4,0 metros. También en un segundo. Esto es un tiempo de un segundo. Tengan en cuenta que siempre lo estoy dejando recorrer un segundo. Siempre lo dejo recorrer un segundo. En el siguiente lo dejo correr un segundo más y hace un desplazamiento de 6 metros. Se va desde el 6, que fue a donde quedó, hasta el 12. O sea que se está desplazando más metros. 6,0 metros en el mismo tiempo, porque este tiempo que yo lo dejé acá es un tiempo de un segundo, ¿sí? Tengan en cuenta que yo estoy siempre dejando correr un segundo. Y en el próximo desplazamiento, en el siguiente segundo, en vez de correr 6 metros, recorre 8. Se me va del 12 al 20. Hace un desplazamiento de 8,0 metros, también en un segundo. Eso hay que tenerlo en cuenta. En el mismo tiempo que yo le estoy dejando, pero cada vez está recorriendo más distancia. Cada vez está haciendo un desplazamiento mayor en el mismo tiempo. En un segundo. Entonces, si yo acá había dicho que siempre 2 metros en un segundo, 2 metros en un segundo, 2 metros en un segundo, la velocidad era siempre 2 metros por segundo, 2 metros por segundo, velocidad constante. Acá ya no puedo hacer eso. Acá voy a decir, bueno, acá sí, en el primer movimiento, la velocidad es igual que aquel, ¿no? Voy a escribir acá. La velocidad es como acá, 2 metros dividido 1, 2 metros por segundo. Acá tengo una velocidad de 2 metros por segundo. Pero en el segundo movimiento ya se desplaza 4 metros en un segundo. O sea que la velocidad es 4 dividido 1. Velocidad es 4,0 metros por segundo. En el tercer segundo ya desplaza 6 metros. O sea que la velocidad es 6 metros en un segundo. Así que es una velocidad de 6,0 metros por segundo. Y en el cuarto segundo, lo dejé correr otro segundo, siempre un segundo, hace una velocidad de 8,0 metros por segundo. Entonces, la velocidad va aumentando. Este cuerpo va cambiando de velocidad y la va aumentando. Y además ustedes pueden ver, porque pusimos números fáciles para poder observar, que el cambio no es al loco. Que el cambio no es que pasa de 2 a 3 y después de 3 a 8 y después de 8 a 25. ¿Sí? Hay un ritmo de cambio. Hay un cambio en que cada segundo va pasando de velocidad 2 a velocidad 4. De velocidad 4 a velocidad 6. De velocidad 6 a velocidad 8. Ese ritmo de cambio se mantiene constante. ¿Cuánto cambia cada segundo? Cambia del 2 al 4, cambió 2. Del 4 al 6, 2 más. Del 6 al 8, 2 más. O sea que es un movimiento, es rectilíneo, pero ya no es uniforme. Es un movimiento que es rectilíneo, pero donde hay una variación, y esa variación parece ser uniforme. O sea, acá lo que se mantiene siempre igual no es la velocidad que va aumentando. Lo que se mantiene siempre igual es cuánto cambia la velocidad. ¿Cuál sería el próximo? Si acá estamos en 8, la próxima velocidad sería 10 metros por segundo. O sea, es un cuerpo que va aumentando la velocidad
de a 2 metros por segundo en cada segundo. O sea, no solamente cambia la velocidad, lo cambia, pero manteniendo una proporción de cambio, un ritmo de cambio. A este tipo de movimientos donde la velocidad cambia, en este caso aumenta, pero podría disminuir, lo importante es que cambie. A estos tipos de movimientos donde la velocidad cambia, manteniendo un ritmo de cambio, vamos a decir que son movimientos rectilíneos, porque se dan en una línea recta, uniformemente variados. O sea, vamos a decir, lo uniforme no es la velocidad, lo uniforme es la variación, por eso le decimos que es uniformemente variado. Y lo vamos a representar con la sigla M. A ver si me entra así. Vamos a ir con el negro porque el azul no quiere escribir. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Son los movimientos en los cuales la velocidad cambia con respecto al tiempo, manteniendo una proporción de cambio. Más adelante nosotros a esa proporción de cambio, a ese ritmo de cambio, lo vamos a estudiar, le vamos a poner un nombre, etcétera, etcétera. Por ahora, lo que nos importa es que hay estos dos tipos de movimiento. Un movimiento donde el cuerpo mantiene la velocidad constante, ¿sí? Va cambiando de lugar, pero siempre a razón de 2 metros por segundo, o de tantos metros por segundo, manteniendo esa proporción. En este caso la proporción era de 2 metros por segundo. Y otro tipo de movimiento donde la velocidad cambia en modo uniforme. Cambia, pero manteniendo una proporción de cambio. Y esa proporción de cambio se mantiene. 2 metros por segundo en cada segundo es el cambio. La velocidad va variando. 2, 4, 6, 8, o podría haber sido otro. Por ejemplo, podría haber sido 3, 6, 9, 12, 15, otro ritmo de cambio, ¿sí? Pero siempre se mantiene alguna proporción en el cambio, no es un cambio a lo loco. Entonces quedan presentados estos dos movimientos, movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado. Estos movimientos nos van a acompañar de ahora y quinto y sexto también, para los que sigan por el lado científico. Vamos a ver en un instante, en la siguiente clase, cómo podemos hacer con estos movimientos dibujando algunas gráficas. ¿Para qué? Bueno, para empezar a meternos en el mundo de las gráficas y empezar a interpretar desde las gráficas lo que vemos en la realidad. La gráfica es un instrumento de lectura y de expresión de lo que sucede en la realidad. Y nosotros, este año, para nosotros, las gráficas son fundamentales. Es como aprender a leer. Cuando fueron al primero de escuela y aprendieron a leer, bueno, las gráficas en tercero de liceo, para nosotros en física, es eso, es aprender a leer y aprender a escribir. Vamos con eso.